Recording in progress. Estamos hablando del audio un ratito. Uno tras otro. Cisternas contra una Sevilla, El Salvador, el choque de una cisterna contra una vivienda que ha producido una explosión con subsecuente incendio. Justamente con el ánimo de ir complementando la información, te cuento que el hospital de emergencia de El Salvador nos ha reportado. El jueves, a eso de las 7 de la mañana, empezábamos a escuchar las sirenas. Todos nos mirábamos y no sabíamos qué pasaba. Lo que alcanzamos a oír fue que hubo un incendio cerca de aquí y de repente comenzaron a llegar las mototaxis, ambulancias, bomberos, uno tras otra con todos los pacientes. Llegamos al hospital y nos dimos con una imagen realmente devastadora, que llegaban niños, adultos mayores, que uno se pone a pensar si pueden ser tus hijos, tus sobrinos, tus padres, tus abuelos. En ese momento solo sabíamos que teníamos que ayudar. Respiramos profundo y nos sumergimos a la emergencia. Todos nos movilizamos al momento de emergencia, tanto los turnos que estaban ingresando como los turnos que estaban saliendo. No sentíamos en ese momento el cansancio. El objetivo era tratar de ayudar lo más pronto en la emergencia que se estaba presentando. Todos hemos quedado marcados de alguna otra manera, ¿no? Hasta el personal que tenga la fibra más dura, en ese momento hemos sido tocados. Aceptamos que lloramos las pérdidas, nos quebranta el alma y quiebra la voz vernos al espejo y pensar, ¿se pudo haber hecho algo más? Esperamos que hayamos estado a la altura. El tema de hoy día es, como ustedes han visto en el video, es el manejo de los quemados, ¿no? El tema de la actualidad, el hombre desde que es hombre ha estado siempre ligado a lo que es el procesamiento de sus alimentos, y una de las agentes que más se utiliza pues es el fuego, ¿no? Para poder procesarlos. Entonces, desde que el hombre coge el fuego, está asociado muchas veces a este tipo de lesiones por agentes térmicos. Entonces, ha estado ligado desde que comenzó la humanidad. Las lesiones son una carga muy pesada para los pacientes, para la familia, para la sociedad, y es labor pues del médico conocer cómo es la fisiopatología, cómo es el manejo y finalmente dar una atención de calidad para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, en esta tarde vamos a ver este tema y vamos a resolver algunas dudas que probablemente ustedes tengan. Entonces, comencemos, ¿no?
Los objetivos de esta reunión es ver básicamente la definición, la etiología y también descubrir cómo es la fisiopatología de las quemaduras para que ustedes conozcan cómo es la evolución de las mismas y obviamente finalmente para poder hacer un manejo adecuado. Además vamos a ver lo que es la epidemiología, factores de riesgo que hay y hacer pues un manejo holístico adecuado y finalmente dar y explicar pues al paciente y a la familia el pronóstico del paciente gran quemado. Se define quemaduras como lesiones, ¿no? Producidas por una serie de agentes físicos, químicos, biológicos, y que van a ocasionar lesiones locales. Y dependiendo de la extensión, pueden ocasionar lesiones sistémicas. Entonces, la lesión hay desde simples lesiones superficiales hasta lesiones muy profundas, en el cual pueden comprometerse estructuras vitales. El órgano más afectado, que duda cabe, es la piel, ¿no? La piel actualmente se considera un órgano, se considera el órgano más grande del cuerpo. Prácticamente es considerado que constituye el 15% del peso corporal, tiene una serie de funciones de protección, de regulación térmica, la sensibilidad, que es muy importante, y el metabolismo. Y aparte, dentro de la función de protección es importante ver que tiene un rol muy importante en la defensa inmunológica. Es el primer órgano inmunológico al cual los organismos se enfrentan y es el que tiene respuestas más rápidas, ¿no? Tanto así que actualmente la piel se considera como el órgano para poder ver las reacciones de inmunidad o de alergias, ¿no? Porque se utiliza usualmente la cara anterior del antebrazo para poder hacer estas evaluaciones del grado inmunológico del paciente, ¿no? Entonces, la piel, este órgano es el que más frecuentemente o es el que siempre va a estar involucrado en este tipo de quemaduras. Actualmente, las lesiones en piel por encima del 50% se consideran que hace aparecer una entidad que se llama insuficiencia cutánea, ¿no? La etiología de las quemaduras, como le decía al inicio, son agentes que pueden ser de orden físico, químico, biológico, ¿no? Dentro de los físicos tenemos las lesiones térmicas, eléctricas, radiantes. Dentro de los químicos, muchos productos que usualmente tenemos en el hogar, como pueden ser limpiadores, se encuentran dentro de agentes químicos que causan las quemaduras. Los biológicos, una serie de animales que pueden producir también estos agentes corrosivos. Entonces, sumado todo esto, podemos decir que el agente etiológico más frecuente que hay, no, el que más se ve es el agente, los líquidos calientes. Seguimos estudios que se realizan en Perú y en Estados Unidos, ¿no? Que nuestra literatura usualmente viene de los Estados Unidos. Vemos que en Estados Unidos es una alta frecuencia de casos, ¿no? Y entonces vemos que en Estados Unidos hay un 0,8% de la población que anualmente se quema, ¿no? Casi cerca de 2 millones, y de ellos 55.000 se hospitalizan y 5.000 mueren. En Perú, alrededor de 700 a 800 pacientes del año son hospitalizados y 10% fallecen, ¿no? La estadística, bueno, mencionamos en hospitales que tienen pabellones de quemados, por ejemplo, el Hospital Carrión del Callao, que tiene 100 pacientes al año grandes quemados, el Hospital Loaiza, 180 pacientes al año. Acá en La Libertad tenemos el Hospital Regional, que maneja un promedio de 100 pacientes al año, y obviamente los más frecuentes grupos etarios son los menores de 10 años, ¿no? Que es cerca de 56%, y casi 2/3 de la población afectada de menor de 18 años, ¿no? Entonces, los agentes injuriantes, como les decía, más frecuentemente que vemos en el agua caliente, el fuego, el que le sigue, y otros líquidos, ¿no?
Entonces, hay un estudio, por ejemplo, que se ha presentado en el 2019 de 3 hospitales en Lima, que también arrojan cifras muy similares, ¿no? A ver. Entonces, los grupos más afectados son los niños y los jóvenes. Como le digo, 2/3 son de este grupo. El costo es elevado, ¿no? Usan menos 500.000 a $1.000.000 en el tratamiento de un gran quemado. En nuestro medio, usualmente el quemado es uno de los, junto con los pacientes de cuidados intensivos, son los que más gastan, ¿no? Un promedio de 1.500 a 2.000 soles diarios, ¿no? En hospitales como nuestros, hospitales generales. En unidad de quemados, los costos se incrementan mucho más, ¿no? La calidad de atención también vemos que ya no se mide solamente por el que el paciente sobrevive, sino los resultados cosméticos, sociales, de reincorporación al trabajo. Entonces, la calidad de vida post-quemadura es lo que nos indica la calidad de atención. Ahora, en niños, muchas veces el descuido es, como es el grupo más frecuentemente afectado, es el que afecta la aparición de este tipo de lesiones, ¿no? Y viene a ser la segunda causa de muerte en niños menores de 4 años y la tercera en menores de 14 años, ¿no? Y los grupos más afectados necesariamente son los varones menores de 2 años. Otro rasgo es que a veces también hay que indicar que el daño físico va a reflejar que haya un síndrome de estrés postraumático que aparece en este grupo de pacientes, ¿no? Porque la quemadura viene a ser, pues esto, una agresión física y psicológica de gran intensidad. Entonces, esto ya nos da una clara visión de que el manejo debe ser holístico, ¿no? No solamente médicos que traten, sino también psicólogos, psiquiatras que pueden requerir la atención, o psicoterapeutas para poder manejar al paciente desde el punto de vista holístico, ¿no? La fisiopatología de las quemaduras, ya desde el punto de vista biológico, vamos a ver que la quemadura va a provocar 2 tipos de lesiones, una lesión local y una sistémica. La lesión local obviamente va a depender del agente injuriante, ¿no? Va a ocasionar una respuesta inflamatoria local. Sin embargo, los efectos sistémicos no siempre aparecen usualmente cuando la quemadura tiene más allá del 20%, puede aparecer, pero más allá del 30% siempre aparecen los efectos sistémicos. Entonces, los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Lo que pasa usualmente es que la gran extravasación de líquidos fuera del espacio intravascular, ¿no? Debido al aumento de la permeabilidad vascular, se va a dar en las primeras 24 horas, ¿no? Y usualmente se sabe que un 80% del edema formado se va a formar en las primeras 8 horas, después de la quemadura. Y el restante se va a formar hasta completar las 24 horas, ¿no? Y es por eso que el espacio intravascular se reduce. Hay una deshidratación intravascular y el paciente entra en lo que se llama en un choque hipovolémico si es que nosotros no rehidratamos al paciente. Y este choque hipovolémico es la primera causa de muerte en el paciente quemado, las primeras 72 horas, ¿no? Pasado este tiempo, si es que nosotros hemos repuesto los líquidos adecuadamente, el paciente se ha recuperado, la pérdida de la integridad cutánea hace que las heridas se colonicen por gérmenes o por otros agentes contaminantes y puedan aparecer infecciones. En ese caso, el manejo de heridas ya es muy importante para prevenir lo que es septicemia de origen cutáneo. Entonces, el shock séptico viene a ser después la principal causa de muerte en pacientes pasados las 72 horas. ¿Mm? Cuando analizamos la lesión local, un descubrimiento que se hizo en los años 60 del siglo pasado fue hecho por Ian Jackson, ¿no? Que describió las zonas de lesión local en 3 áreas: la zona de coagulación, la zona de éstasis, la zona de hiperemia. Básicamente la zona de coagulación es la zona muerta, ¿no? Que el agente injuriante llegó, impactó esta zona y obviamente se necrosó y se necrosó toda esta zona, hay tejido devitalizado. La zona de éstasis es una zona en la cual rodea a esta zona inicial y en la cual hay una disminución del flujo sanguíneo,
Y esta zona de estesis es la que, por esta disminución, puede causar que el tejido entre en isquemia y pueda necrosarse o morir, ¿no?, las células en esta zona. Entonces, el tratamiento es básicamente para poder rescatar esta zona de éstasis. Un buen tratamiento va a hacer que la zona de éstasis no se necrose en el tiempo. Un mal tratamiento o un inadecuado tratamiento puede ocasionar que esta zona de éstasis se convierta en una zona de necrosis. Entonces, la labor del médico básicamente es evitar que esta zona de éstasis se necrose en el tiempo. Entonces, como le decía, los efectos sistémicos son consecutivos a los efectos locales, ¿no?, a la lesión local. Y eso se debe a la extensión. Entonces, vamos a ver que hay cambios sistémicos que ocurren después de la quemadura. Por ejemplo, puede haber broncoconstricción, síndrome de respuesta de estrés respiratorio. También hay un aumento de tasa metabólica porque las células requieren energía para poder repararse, los tejidos. También va a haber una respuesta inmunológica reducida, va a disminuir la respuesta inmunológica. Obviamente el órgano que es la piel se va a ver afectado, la respuesta inmunológica va a disminuir. Por otro lado, también hay una reducción de la contractilidad miocárdica, ¿no? También hay un aumento de la permeabilidad capilar, como hemos visto en las primeras 24 horas, y también va a haber vasoconstricción esplácnica y periférica. Entonces, todo esto se inicia desde el momento de la lesión local, como digo, con el edema post-quemadura causado por injuria térmica, va a ocasionar pues el choque hipovolémico que va a afectar una serie de órganos. Y en cada órgano, por ejemplo, en el pulmón va a causar distrés respiratorio o insuficiencia pulmonar. En los riñones, que cabe duda, va a causar necrosis tubular y una insuficiencia renal. En los intestinos va a causar un hilo paralítico, ¿no? Y esto puede ocasionar pues la translocación bacteriana y peritonitis, que muy bien hemos visto a lo largo del curso de cirugía. Toda esta falla multiorgánica va a desencadenar la muerte. Por otro lado, la pérdida de la barrera cutánea va a causar una respuesta hipermetabólica, ¿no?, que puede, si que nosotros no damos un adecuado tratamiento nutricional, puede ocasionar desnutrición en el paciente. Y por otro lado, también la pérdida de la barrera cutánea va a ocasionar pues la pérdida de este órgano inmunológico que es la piel, va a ocasionar inmunodepresión, y esto va a ocasionar mayor propensión, mayor riesgo a infecciones de las heridas, ¿no? Todo esto sumado pues es una cadena catastrófica, ¿no? La infección de la herida, la catabolismo proteico aumentado, que usualmente incluso se calcula que el catabolismo proteico aumentado dura aproximadamente hasta 3 meses después de la quemadura, ¿no? Va a ocasionar pues la sepsis, y esto va a ocasionar pues la falla multiorgánica y finalmente la muerte a través de un shock séptico, ¿no? Entonces, esta serie de efectos están concatenados, ¿no? Entonces, la labor del médico básicamente es cortar esta cadena, ¿no?, dar tratamientos para evitar que esto desencadene de esta forma. Hay factores de riesgo, obviamente, asociados a que esto se dé, ¿no? Por ejemplo, los menores de 5 años o mayores de 65 años tienen alto riesgo de un resultado desfavorable. Igualmente, a mayor extensión también, la profundidad, a mayor profundidad también va a requerir un manejo diferente, y también hay mayor riesgo de complicaciones. La desnutrición, que cabe duda, también es un factor en el cual va a condicionar que la respuesta corporal sea disminuida. También la infección, las infecciones sistémicas concomitantes, las enfermedades crónicas subyacentes, la quemadura de vía aérea, que es muy importante. Muchas veces los pacientes tienen quemaduras de poca extensión, pero la lesión pulmonar es la que desencadena los catástrofes que puede tener el paciente y finalmente su muerte, ¿no? Y también la presencia de enfermedades preexistentes. La severidad del cuadro clínico mucho va a depender de 6 factores o 6 hallazgos que podemos tener. La profundidad de la quemadura, como ya hemos visto, la extensión, la ubicación, ¿no? La ubicación es muy importante. Es diferente, por ejemplo, que sea una quemadura en cara, que puede afectar pues múltiples zonas, como por ejemplo los ojos, que pueden determinar pues la pérdida de un ojo, ¿no? También la injuria inhalatoria, ¿no? Vemos que ustedes el día de mañana van a tener el tema de politraumatizado, van a ver que lo primero que vemos en la TLS es la vía aérea, ¿no? Y si lesionamos la vía aérea, obviamente el paciente puede fallecer rápidamente.
Por otro lado, la estabilidad hemodinámica, la presencia de shock hipovolémico también determina una alta probabilidad de muerte del paciente. Y las quemaduras circunferenciales, que tienen que ver muchas veces con la incapacidad de las extremidades, por ejemplo, de tener un buen soporte vascular, y por lo tanto puede desencadenar muerte, síndromes compartimentales y necrosis de las células a nivel de las extremidades. Y a nivel del tronco puede determinar que no hay una buena ventilación, sobre todo en el tórax. En cuanto a la profundidad de la quemadura, vamos a ver que va a depender del agente injuriante y del tiempo de exposición al mismo, ¿no? Mientras más tiempos de exposición y más temperatura, mayor posibilidad de que haya una quemadura de espesor completo, es decir, de tercer grado. Por ejemplo, cuando hay 70 grados, ya menos de un segundo de exposición, va a haber quemaduras. Cuando, por ejemplo, la quemadura es de 45 grados, con el agente injuriante, se requiere más tiempo, 5 minutos para hacer quemadura de tercer grado. Entonces, acá, por ejemplo, en la foto vamos a ver cuáles las características de cada una de las quemaduras a medida que se va profundizando. En quemadura de primer grado va a haber lo que es una eritema, ¿no? Quemadura de segundo grado, aparición de vesículas, ampollas, clitenas, y de acuerdo a la profundidad van a aparecer desde vesículas hasta clitenas. Y luego las quemaduras de tercer grado que ven en la foto que está en medio e inferior, hay destrucción completa de las dos capas de la piel, que es la epidermis y la dermis, ¿no? Entonces, cuando vemos un paciente quemado en la foto ya de la extrema derecha, vamos a ver que hay una combinación de quemaduras, de primer grado hasta tercer grado, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, unas zonas eritematosas en los bordes, luego unas zonas más rojizas y finalmente una zona cartonada blanquecina en medio, que es la quemadura de tercer grado. En cuanto a la extensión, hay dos formas de medirla, a través de la tabla de Lund-Brother, que aparecieron usualmente en el año 1910, a través de estudios epidemiológicos Lund y Brother, y hicieron estas tablas acopladas a la edad y a la... Entonces vieron que con la edad la extensión varía de las zonas corporales. Entonces ellos hicieron un estudio bastante amplio y extenso en múltiples poblaciones y lograron establecer estas tablas. Sin embargo, estas tablas no se hicieron tan famosas. Tuvo que pasar 40 años para que Wallace hizo la regla de los 9, que actualmente muchos de ustedes lo usan, pero lamentablemente pues, esta tabla se usa básicamente en adultos, ¿no? Entonces en niños, Lund-Brother sigue siendo vigente, tanto en niños como en adultos, Wallace sobre todo en adultos. Y la regla del 9 es bastante fácil de memorizar. Cada parte corporal es un 9%, por ejemplo, cabeza, extremidades superiores, y las extremidades inferiores son el doble, 18% cada uno de ellos. Y también lo que es la parte frontal y posterior del tronco es 18%, ¿no? Entonces, de esta forma, pues la regla de Wallace fue creada en el 1950, es también bastante útil, ¿no? Para hacer un rápido balance. Pero la tabla de Lund-Brother se usa básicamente en unidades de quemados porque es más precisa y es por edad. La lesión inhalatoria va a ocasionar, obviamente, de acuerdo al nivel donde actúa, diversos síntomas, ¿no? La lesión inhalatoria puede causar, por ejemplo, en la zona superior en boca, puede causar lesiones directas, ¿no? Cuando, por ejemplo, el fuego quema los labios y parte de la lengua y de la cavidad oral, o el aire caliente, ¿no? En la vía aérea superior, puede ocasionar obstrucción laríngea, y hay signos como estridor y ronquera, ¿no? Cuando ya expira el humo puede causar lesiones a nivel de la tráquea y los bronquios, ¿no? Porque las partículas de humo van a sentarse y van a causar quemaduras químicas. Entonces va a haber desprendimiento de mucosa, taponamiento bronquial, atelectasis, y puede aparecer fiebre, roncos, espotos, ¿no? Y si los gases irritantes penetran más allá, en los bronquios más distales o bronquiolos, va a haber edema pulmonar y defectos alveolos-capilares, va a haber estertores, hipoxia, cianosis, ¿no? Entonces, hay signos que nos orientan a que calculemos que hay una lesión inhalatoria. Sobre todo, por ejemplo, boca carbonizada, labios quemados,
quemaduras en cabeza y cuello, ¿no? Las sibilancias respiratorias, cambios en la voz, ¿no? Dificultad de respirar, tos. Cuando vemos, por ejemplo, vellos quemados, tanto en las cejas, vibrisas, ¿no? También cuando hay moco oscuro o manchas de carbón en boca o en las vías nasales, debemos sospechar que hay una lesión inhalatoria. Ahora, para el diagnóstico, una vez que hemos visto esto, al paciente, usualmente la primera vez que lo vemos, debemos hacer un diagnóstico rápido. Tiene que incluir lo que es profundidad, extensión, el agente etiológico, fecha y hora de la injuria. Cada uno tiene un valor, ¿no? La profundidad, usualmente lo vemos muchas veces nos dicen qué agente injuriante causó la quemadura y ya sabemos qué profundidad estamos hablando. Por ejemplo, cuando hay quemaduras por líquidos calientes, usualmente son quemaduras de segundo grado. Cuando vemos que hay quemaduras por fuego, sabemos que va a haber quemaduras de tercer grado, ¿ya? La extensión es muy importante también al momento de hacer el diagnóstico. La extensión nos va a determinar si el paciente va a necesitar o no reanimación con líquidos, ¿no? También nos va a permitir hacer los cálculos según la fórmula de Parkland en adultos o la fórmula de Galveston, Cincinnati o Carvajal en niños. También el agente etiológico, como nos va a determinar la gravedad. Ahora, la fecha y hora de injuria que también debemos poner en el diagnóstico, es importante porque nos va a determinar en qué condición llega el paciente. No es lo mismo que llegue un paciente a las pocas horas, que llegue de repente al día siguiente o que llegue a la semana. Entonces vamos a ver que el estado del paciente va a ser diferente, ¿no? Cuando llega inmediatamente en forma rápida, sabemos que estamos tratando un cuadro agudo que va a requerir hidratación. Cuando ya llega después de pasadas 72 horas, probablemente ya vengan las quemaduras infectadas, ¿no? Entonces, tenemos acá una clasificación también para ver, según la Asociación Americana de Quemados, que lo clasifican en 3 tipos de quemados: quemados menores, moderados y mayores. Vemos que, por ejemplo, los quemados menores son aquellos que tienen, por ejemplo, quemadura de primero o segundo grado menor del 15% en adultos y menor del 10% en niños. Y menor del 2% cuando es de tercer grado. Quemado moderado de 15 a 25% cuando es de segundo grado en adultos, de 10 a 20% cuando es segundo grado en niños, y del 2 al 10% cuando es quemadura de tercer grado, tanto en niños como en adultos. Y los quemados mayores son aquellos que tienen más de 25% de quemadura de segundo grado en adultos, más del 20% de segundo grado en niños, y más del 10% de quemadura de tercer grado, tanto en adultos como en niños, ¿no? Y también toda quemadura que pueda afectar áreas especiales como que incluya, por ejemplo, la cara, entre estructuras como ojos, orejas, genitales, manos o pies. También cuando hay trastornos por inhalación, ¿no? Cuando hay quemaduras eléctricas. Muchas veces las quemaduras eléctricas se consideran grandes quemados, a pesar de que a veces no tienen lesiones externas. Las lesiones son por dentro y son muy severas, ¿no? También cuando, por ejemplo, el paciente ha sufrido una quemadura asociada con otra, como por ejemplo otro evento lesivo, como puede ser un traumatismo encefalocraniano
o traumas mayores, o cuando el paciente tiene riesgo por condiciones médicas previas, como por ejemplo ACVs, EPOC, cáncer, diabetes, lesiones psiquiátricas, enfermedades concomitantes, inmunodepresivas, ¿no? En esos casos se considera quemados también mayores, ¿no? Ahora, esta clasificación nos va a servir para poder determinar más adelante el destino del paciente. Cuando es un quemado menor, el destino usualmente puede ser el tratamiento ambulatorio. Cuando es un quemado moderado, requiere necesariamente hospitalización en un hospital general. Cuando es un quemado mayor, va a requerir el cuidado en una unidad de cuidados, una unidad de quemados, ¿no? La unidad de quemados, a diferencia de un hospital general, cuenta con su propia UCI, cuenta con áreas de curación, tópico y manejo intensivo de las quemaduras, ¿no? Y cuenta obviamente con mayores recursos en cuanto a la reconstrucción y de reparación de las heridas. Esa es la gran diferencia con los pabellones de quemados que muchas veces tenemos en nuestros hospitales. Entonces, otro punto importante que tenemos que conocer es los índices de gravedad o de pronóstico que debemos conocer para poder tratar a los pacientes, ¿no? Hay dos escalas que se utilizan actualmente. Una es el BCI Score y el otro es el índice de Garcés. El BCI Score es el Bloom Score Index International, ¿no? Fue promulgado en el año 1980 y que actualmente se sigue usando por la American Burn Association, ¿no? En ella hay 5 categorías que son la edad, el sexo, la presencia de lesión de inhalatoria o no, y la presencia de quemadura de tercer grado o de espesor total, y el porcentaje de la quemada. Según el puntaje que podamos tener, vamos a determinar qué grado de gravedad tiene el paciente y el porcentaje de sobrevida y el porcentaje de mortalidad. Esta escala se aplica en países de habla inglesa o de realidades de primer mundo, como se conoce, porque ahí hay más recursos que determinan que el paciente pueda sobrevivir y tenga mayor esperanza de vida después de un evento como este. Sin embargo, ya cuando hablamos de índice de Garcés, estamos hablando de un índice que se utiliza básicamente en Latinoamérica. Fue creado en el año 95 por Garcés, ¿no? Y en el cual, en el índice de Garcés, vamos a ver en la diapositiva siguiente, que este índice se aplica a nuestra realidad porque hay menos recursos y es bastante efectivo, ¿no? Se ha visto. Básicamente la fórmula es restar, cuando es menores de 20 años, se resta 40 menos la edad y se suma los porcentajes de superficie corporal quemada y se le da pues un peso por 1, por 2 o por 3, dependiendo de si es una quemadura de primer grado, segundo, tercer grado. Cuando son mayores de 20 años, son simplemente la extensión multiplicada por los factores correspondientes, ¿no? Entonces, se le agrega un puntaje adicional, por ejemplo, cuando son menores de 2 años, si hay una quemadura eléctrica, si hay una lesión concomitante, si hay patologías asociadas, se le suma usualmente 20 puntos. Si hay una lesión inhalatoria, se le suma 70 puntos. Significa que la lesión inhalatoria de por sí ya cataloga a un paciente como de una gravedad moderada, ¿no? Solo la lesión inhalatoria. Ahora, si sumamos los otros factores, nos va a dar puntajes mucho más altos. Entonces vemos que la gravedad es leve, moderada, grave, crítico y sobrevida excepcional. Cuando
tiene más de 150 puntos. Entonces, según este índice de Garcés, y esto es a veces un poquito lamentable escucharlo, cualquier paciente mayor de 65% de quemaduras de segundo grado en nuestro medio, en Perú, en Latinoamérica, va a ir a un resultado desfavorable. Es decir, el paciente va a morir cuando tiene más de 65%. Y eso es un poquito desagradable oírlo porque en otra realidad es un paciente de esta intención no fallece, ¿no? Como han visto en el índice anterior, el BCI, llega a veces quemaduras del 90% y el paciente sobrevive, ¿no? Y la sobrevida pues llega incluso al 10 o 20%, pero no fallece, tiene una esperanza. Mientras que acá, con 150 puntos, ya la sobrevida es excepcional, y casi muy pocos sobreviven, ¿no? A ver, siguiente. Entonces, para esto nosotros también pedimos, cuando manejamos al paciente, los exámenes. Cuando llega una emergencia, pedimos, por ejemplo, lo que es la batería de hemograma, hemoglobina, hematocrito, examen de orina completo, glucosa, el perfil de coagulación, el análisis de gases arteriales, proteínas totales proteínas, HIV, LIC y cultivo de sobre. Cada uno de estos valores necesariamente al inicio pueden estar alterados si estamos hablando de un gran quemado, por la extensión. ¿Por qué? Porque usualmente va a haber una deshidratación intravascular y la sangre va a haber una hemoconcentración. Entonces, por otro lado, por ejemplo, el examen de orina también nos sirve porque a veces detectamos en examen proteínas o hemoglobina, dos proteínas que usualmente no se encuentran y que no determinan que hay una gran destrucción tanto del músculo como de la hemoglobina. Entonces hay hemoglobinuria o mioglobinuria, ¿no? Entonces eso también nos indica que debemos hidratar con mayor intensidad al paciente para que haya una diuresis horaria de mejor calidad y evitar el taponamiento renal, ¿no? Entonces, el análisis de gases arteriales también nos va a determinar, por ejemplo, el estado ácido básico del paciente, ¿no? Las proteínas totales proteínas nos va a indicar también el estado nutricional del paciente, sobre todo al medir la albúmina. Y los cultivos, obviamente, nos van a determinar si el paciente está en una fase de infección local, ¿no? Usualmente cuando detectamos gérmenes por encima de 100.000 colonias por gramo de tejido, ¿no? Ya en hospitalización vamos a pedir continuar con estos cultivos cada 4 días para ver si hay una variación. También vamos a pedir de repente perfiles hepáticos y hemocultivos si es que sospechamos, por ejemplo, cuando aparecen fiebre de origen desconocido en estos pacientes, de que hacer hemocultivos en diversos prótesis o dispositivos que se colocan, ¿no? Además, debemos pedir riesgo quirúrgico, riesgo neumológico en los pacientes y hacer pruebas de imágenes a través de radiografía de tórax para ver cómo está el estado neumológico del paciente. Aparte, si por ejemplo sospechamos una quemadura de alto voltaje o una quemadura eléctrica, debemos pedir lo que es un electrocardiograma y hacer, en el caso de injurias generatorias, fibrobroncoscopia por parte de los servicios de neumología. Y cuando entremos con quemaduras circunferenciales o por electricidad, debemos hacer doble vascular para ver la irrigación de extremidades sobre todo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, nos enfrentamos con quemaduras en espacios cerrados, por ejemplo, en incendios, es necesario ver si el paciente no tiene una intoxicación por monóxido de carbono. Entonces se pide lo que es la carboxihemoglobina. Siguiente. Entonces el manejo, como ven, ya finalmente, como hemos visto ya la parte de definición, la fisiopatología, todo esto nos da una idea de cómo debemos manejar al paciente, ¿no? Entonces el manejo, como ven, ya no depende solamente de una persona, depende de un grupo de personas. Usualmente el manejo es multidisciplinario, debe ser guiado por los médicos, entre ellos cirujanos plásticos, cirujanos generales, intensivistas, cardiólogos, neumólogos, a veces cuando hay fracturas, traumatólogos, cuando hay traumatismo encefalocraniano, neurocirujanos, rehabilitadores y el personal profesional como son enfermeras, terapistas, psicólogos, ¿no? Y el manejo, como ustedes han visto ya, y hemos mencionado en varias ocasiones, va a variar del momento en que llega el paciente, ¿no? O cómo lo encontramos al paciente. Básicamente hay guía de manejo para estas 4 fases. Una fase que se ocurre en el mismo momento del accidente, que es una fase de la emergencia, usualmente es un manejo extrahospitalario en el lugar del accidente. Luego una fase cuando el paciente ha llegado a los servicios de emergencia o de urgencia, que es en la sala de emergencia.
También hay un protocolo para actuar en esta etapa. Luego la fase de las heridas, cuando el paciente es hospitalizado y lo manejamos en los servicios de hospitalización, ¿no? Y finalmente, cuando el paciente ya sale de alta, entramos a una última fase, que es la fase de las secuelas. Usualmente se hace en los ambientes de rehabilitación, de fisioterapia, en los consultorios externos. Cada una de estas fases, estas 4 etapas, tienen protocolos diferentes y un manejo especializado, obviamente. Siguiente. Entonces, por ejemplo, en el manejo prehospitalario, hay 3 medidas básicas o pilares. El primero es, y eso les puede pasar a ustedes, por ejemplo, están en su casa y ocurre un incendio. Lo primero es apartar a la persona del agente injuriante. Luego neutralizamos el agente injuriante. Usualmente usamos agua, ¿no? Y finalmente, el traslado del paciente. Esas 3 medidas esenciales ha hecho que, por ejemplo, servicios como SAMU o de atención de urgencias puedan crear protocolos adicionales a esto para maximizar los resultados y el pronóstico del paciente. Por ejemplo, han agregado lo que es el ATLS. Actualmente, por ejemplo, los protocolos extrahospitalarios, sobre todo en SAMU o en las asociaciones de ambulancias o de bomberos, se da esto, por ejemplo. Le agregan, por ejemplo, uno de tener proceso de quemadura, como he mencionado, luego el ABCD, que es el ATLS, luego la monitorización, ya que comienza en el ambiente prehospitalario, luego el control de pulsos, evaluar esta extensión y profundidad de las quemaduras, manejo de la vía aérea, también se hace prehospitalariamente si se cuenta con los medios, ¿no? Colocarle una vía y reposición de líquidos endovenosos y control de dolor, ¿no? Y hacerle pues una rápida protección de las quemaduras, ¿no? Siguiente. Ahora, cuando el paciente llega ya a lo que es ya llega a lo que es a urgencias, ¿no? De las 48 a 72 horas, ¿no? Es el manejo en este espacio de tiempo. Se hacen usualmente una serie de medidas que acá hemos detallado, ¿no? Lo primero es la evaluación inicial, el ABCD, ¿no? El ATLS, vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y la evaluación secundaria. Finalmente, un diagnóstico inicial rápido y la historia clínica rápida. Luego, establecer el pronóstico a través de las reglas que vemos, índice de gases o el índice de BCI, ¿no? Inmediatamente debemos hacer que le coloquen una vía periférica al paciente y cuando hacemos esto, tomamos muestra de sangre para el laboratorio. Y comenzamos la reanimación hidroelectrolítica a través de la fórmula de Parkland o la de, si es un niño, fórmula de Carvajal o Galveston o Cincinnati, ¿no? Entonces, si el paciente requiere reanimación hidroelectrolítica, debemos obviamente colocar una sonda vesical y hacer diuresis horaria. La diuresis horaria es el gol estándar para manejar lo que es reanimación hidroelectrolítica. Y también debemos darle al paciente oxígeno, porque muchas veces vienen los tejidos están poco irrigados, hay isquemia, y si a esto asociamos de repente una lesión inhalatoria o aspiración de humo, el colocar oxígeno favorece la recuperación del paciente. Luego el control de dolor, muy importante, a través de opiáceos, luego protectores gástricos, a través de bombas de protones, colocación de sondas nasogástricas, sobre todo para descartar hilio, descomprimir y medir el residuo gástrico. Luego vemos lo que es la profilaxis anticutánica, el tratamiento de las heridas a través de una curación rápida, usualmente utilizando vaccina de plata, y pedir la serie de exámenes auxiliares que hemos mencionado, riesgo quirúrgico, las interconsultas, las especialidades que ameriten ser consultadas, y solicitudes a las operaciones, y finalmente hacer una reevaluación secundaria, una historia clínica completa, y seguir con la monitorización que se inicia desde el momento que el paciente ingresa, y determinar si el paciente va a necesitar nutrición enteral o parenteral, y finalmente vamos a ver si es que el paciente requiere referencia o si nosotros podemos tratarlos en nuestro centro de salud o en nuestro hospital. Y finalmente informar al paciente y a la familia sobre todo lo que hemos hecho y sobre el pronóstico del paciente. Entonces, esto es lo que se debe hacer en urgencia durante las primeras 48 a 72 horas. Siguiente.
Vemos, por ejemplo, acá ya un poquito más detallado. Debemos retirar las ropas de las zonas afectadas, alejar de la noxa, enfriar la zona con agua fría. Usualmente esto se hace las primeras 2 horas. Debemos enfriarlo con agua fría para que no se extienda la lesión. El tejido usualmente retiene el calor y puede lesionar mayor área de tejido. Entonces, enfriarlo, hacerlo las primeras 2 horas, y sobre todo si es que la lesión es menos del 10%, porque si es más del 10% podemos causarle al paciente también hipotermia, ¿ya? Luego cubrir las zonas con sábanas secas y limpias. Las lesiones oculares hay que regarlas con suero fisiológico o con agua hervida fría, o si no tenemos, pues, el agua de caño, ¿no? Pero que sea lo más limpia posible. Retirar anillos, relojes, todo lo que pueda comprimir en extremidades, ¿no? Finalmente, en la evaluación inicial tenemos que hacer el ABC, como les decía, en la ventilación dar oxígeno, también ver la necesidad de escarotomías para mejorar la perfusión en las quemaduras circunferenciales. Si el paciente, por ejemplo, presenta un estridor, que es un signo de edema laringio, ¿no? Es necesario intubarlo al paciente inmediatamente, ¿no? En cuanto a la circulación, vemos la sensibilidad, el estado de conciencia, pulsos periféricos, y vemos la necesidad de escarotomías, que son cortes que se hacen longitudinalmente para favorecer. Es como cuando uno, pues, corta un cinturón que está apretando una zona, o corta un torniquete, ¿no? Entonces permite que el flujo de sangre llegue distalmente. Es lo que es una escarotomía realmente, ¿no? Y obviamente hay signos: dolor, parestesia, cianosis, ausencia de pulsos, sensación de frío en la extremidad. Es lo que hay. Y eso, cuando se presenta, hay que hacer la escarotomía. Luego hacer el monitoreo. Siguiente. Entonces, la reanimación con líquidos, usualmente, no todos se hacen por reanimación con líquidos. Se hace usualmente valorando el estado de conciencia, la hemodinamia, y usualmente cuando el paciente, por ejemplo, si es un adulto, tiene más del 20% de quemadura, se hace lo que es la reanimación. Si es un niño, tiene más del 10%, también se hace reanimación. Y la fórmula de Parkland, o Brook modificada, ¿no? Que es Parkland-Brook modificado, usualmente la fórmula va de 2 a 4 mililitros por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal quemado. Usualmente la gran mayoría de médicos usamos 4, ¿no? 4 mililitros. Pero nos da siempre esta fórmula la libertad de usar de 2 a 4 mililitros, ¿no? En niños se usa usualmente la fórmula de Carvajal en Latinoamérica, que es una copia y pega de la fórmula de Galveston, que es usualmente 500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada más 2000 mililitros por metro corporal total en 24 horas. Y eso nos permite establecer cuánto debemos darle a los niños, ¿no? Ahora, en la administración usualmente se utiliza cristaloides, ¿no? Es decir, lactato Ringer o cloruro de sodio, 9 por 1000. La mitad se hace en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Esto hay que considerar que si, por ejemplo, el paciente llega con retraso, después llega, por ejemplo, después de 2 o 3 horas, se debe restar estas horas de las primeras 8 horas. Es decir, por ejemplo, si llegó después de 3 horas, en vez de pasar este 50% en las 8 horas siguientes, ya no se pasa el 50% en las 5 horas siguientes. Entonces, hay que tener presente esto, ¿no? No se pasa, por ejemplo, coloides en esta etapa. ¿Por qué? Porque hay que recordar que hay permeabilidad vascular. Entonces, el coloide puede escapar del espacio intravascular y perjudicar aún más al paciente porque va a tener líquidos en el espacio extravascular, en el espacio tisular, y puede ocasionar edemas, ¿no? Entonces, el monitoreo se hace a través de la presión venosa central, que debe mantenerse de 10 a 15 centímetros de agua, o que usando la diuresis horaria, que viene a ser el gol estándar para manejar al paciente. Entonces, cuando nosotros ya determinamos que el paciente va a necesitar rehidratación hidroelectrolítica, debemos necesariamente colocar una sonda Foley y hacer medición de diuresis horaria. Ambas van de la mano, ¿no? Siguiente. Entonces, la diuresis horaria es lo mejor. Usualmente usamos cateterismo vesical, ¿no? Con la sonda de Foley, ¿no? Y la diuresis horaria lo ideal es mantener en adultos de 30 a 50 mililitros por hora y en niños de 0.5 a 1 mililitro por kilo de peso por hora, ¿no? Entonces, y el manejo de la oliguria debemos nosotros hacerlo por etapas. Primero, a través de un buen manejo del reto de líquidos. Luego, si es que no responde al reto de líquidos, agregar diuréticos. Primero de LASA, luego osmóticos. Y
Finalmente, si que no responde a esto, pensar en hacer una diálisis, ¿no? Peritoneal o hemodiálisis. Ahora, el manejo de la mioglobinuria y la presencia de hemoglobina en orina, que se debe usualmente a lesiones de alto voltaje y lesiones severas de los tejidos blandos, debemos hacer que la diuresis sea mucho mayor, que se mantenga un basal de 75 a 100 mililitros por hora en adultos y de 2 mililitros por kilo de peso por hora en niños. E incluso agregar manitol, 12.5 gramos de manitol por cada litro de fluido, si no hay respuesta. Entonces, vemos que las quemaduras eléctricas y cuando hay grandes traumatismos hay que manejar mejor esto de la diuresis horaria. Siguiente. En cuanto al dolor, una vez que ya hemos manejado lo que es la reanimación, el dolor es muy importante. El dolor nos va a determinar una serie de efectos adversos al paciente, ¿no? Entonces, el manejo del dolor debe ser en forma continua. Debe ser a través de vías endovenosas, ¿no? Por lo menos los 3 primeros días en forma continua en horario. Luego se puede pasar a vía oral si el paciente lo merita, si no, sigue con la vía endovenosa, ¿no? La forma intermitente solamente es útil cuando se aplica pseudoanalgesia. Por ejemplo, vamos a hacer una curación, le agregamos algo adicional, pero el manejo del dolor va a ser continuo. Le agregamos lo adicional para curarlo, pseudoanalgesia, ¿no? Y los fármacos más usados son los opiáceos, básicamente meperidina, morfina, tramadol, oxicodona, y pueden usarse AINES, pero tienen menos potencia que los opiáceos, ¿no? Y la pseudoanalgesia se utiliza midazolam, ketamina, y actualmente se utiliza hasta propofol, ¿no? Y fentanilo. Siguiente. Ahora, con respecto después de una vez que hemos hecho esto, hay que hacer el manejo de heridas, ¿no? El manejo de heridas no difiere del manejo de heridas. Los romanos consideraban a la quemadura la herida magna, ¿no? La máxima herida. Significa que si manejas una quemadura puedes manejar cualquier tipo de herida. Y no difiere de lo que se vio en la etapa de cicatrización y heridas. Básicamente la herida debe manejarse con soluciones fisiológicas estériles a temperatura corporal, ¿no? Es decir, tibias, los antisépticos en la zona periférica de las lesiones para no incrementar la presencia de tejido desvitalizado, ¿no? Las flectenas y ampollas deben aspirarse y mantener como las cutículas, mantenerlos como apósitos biológicos por lo menos los primeros 3 días a 4 días. Después de este tiempo hay que retirarlo recién, ¿no? Entonces, y se utiliza como antibiótico tópico la sulfadina de plata, que es de primera elección en quemaduras, sobre todo de tercer grado. Luego, viendo cómo la evolución, se puede cambiar a otro antibiótico tópico. Hay que recordar que la sulfadina de plata, si bien cierto, es muy útil los primeros 3, 4, 5 días, después puede retardar la cicatrización. Entonces debemos cambiar por otro antibiótico tópico que no retarde la cicatrización. Entre ellos tenemos ahí una serie de antibióticos tópicos como la neomicina, nitrofurazona, el nitrato, la sal de plata, ¿no? Y luego cubrimos con gasas estériles, ¿no? Todo hacemos a través del método cerrado, excepto en cara y en genitales, que no podemos hacer este método, ¿no? Hacemos el método abierto. Siguiente. Entonces, dentro de las coberturas cutáneas que usamos, la más básica es usar gasas, ¿no? Luego usar lo que es las gasas parafinadas o antiadherentes. Pero también hay otros apósitos que se pueden usar, por ejemplo, el poliuretano, ¿no? Las láminas de silicona, la lámina de colágeno, ¿no? Piel de cerdo, que son senoinjertos, piel homóloga, que son saloinjertos de piel cadavérica, y también podemos usar, ahorita actualmente se han investigado lo que es la piel de tilapia, por ejemplo, que se utiliza y que permite, igual que la piel de cerdo, que los cambios de cura o las curaciones pueden espaciarse más tiempo, pues 8 días. Mientras que si hacemos con gas, tenemos que cambiarlo usualmente cada 24 horas. Entonces, estas láminas biológicas nos permiten hacer mucho más espaciado el manejo. Y también permite, como son muy parecidas a la piel humana, permiten que haya un mejor metabolismo cutáneo, haya menos pérdida de líquidos, haya mejor control del dolor. Entonces, estos apoyos biológicos son muy buenos si lo usamos y mejoran el pronóstico del paciente y también el manejo del dolor y del metabolismo. Sin embargo, son costosos, ¿no? Ese es el gran problema. Ahora, como mejoran el pronóstico, hacen que se puedan manejar en países del primer mundo, y ahí viene la diferencia con nosotros, que se pueden manejar grandes extensiones de quemados usando estos apósitos biológicos,
cosa que en nuestro medio pues no hacemos porque no disponemos de estos apoyos biológicos en las cantidades suficientes, ¿no? Entonces, eso es la gran diferencia. Y eso es lo que marca que el pronóstico sea mejor en otros lugares que en nuestras realidades. Siguiente. Entonces, luego la antibiótico-terapia usualmente no debe usarse, salvo que haya signo de infección y tengamos eso a través de apoyo, a través de biopsias. Vemos la cantidad de gérmenes por gramo de tejido, podemos indicar qué tipo de antibiótico debemos hacer a través de un antibiograma, ¿no? Usualmente la contaminación se da pasados los 4 o 5 días. Entonces, a partir del cuarto o quinto día debemos pedir nosotros cultivos de piel, ¿no? Y sobre todo, no toda la piel, sino la parte subescara. Por debajo de la escara es donde se almacenan usualmente los gérmenes. Entonces, ahí debemos ubicarnos para poder encontrar qué germen es. Los gérmenes más frecuentes son, obviamente, la pseudomonas, ¿no? Y el Staphylococcus aureus. La pseudomonas es uno de los principales gérmenes que se encuentran en quemados, ¿no? Y que determina muchas veces la mortalidad del paciente de forma rápida, porque esto evoluciona a sepsis fulminante, ¿no? Y se maneja a través de la antibiograma y hay una serie de medicamentos que pueden usarse, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, luego hacemos lo que es la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria vemos determinar si hay lesiones asociadas, fracturas, luxaciones. Muchas veces, por ejemplo, cuando manejamos pacientes que son electricistas que hacen, o albañiles que hacen obras, reciben el contacto por quemadura eléctrica y caen de sus andamios o caen de los postes, causan pues fracturas, lesiones, que requieren que lo vea el traumatólogo, que quiere que lo vea el médico de cuidados intensivos, el neurocirujano a veces, ¿no? Entonces, la evaluación secundaria es muy importante, ¿no? Para determinar lesiones ocultas. También vemos que en la evaluación secundaria vamos a ver si el paciente requiere o no profilaxis antitétánica. Para eso se busca el carnet de vacunación. Más de 5 años debemos hacer profilaxis antitétánica, ¿no? Y finalmente en esta evaluación secundaria debemos ver lo que es el destino del paciente, a dónde va a ir. Manejo ambulatorio, si es un pequeño quemado, si es moderado quemado, manejo hospitalario en un hospital general y los grandes quemados en la unidad de quemados, ¿no? En el Perú, actualmente, casi todos los hospitales cuentan con áreas de quemado, casi todos, ¿no? Algunas más pequeñas que otras, por ejemplo, en La Libertad, los 3 hospitales grandes, que son Lasarte, Regional y Belén, cuentan con unos ambientes para quemados. El Belén cuenta con un solo ambiente, el Hospital Regional cuenta con 2. El Hospital de las Artes no cuenta con ninguno, tiene un área muy pequeña para el quemado, pero cuenta, ¿no? Hay otros hospitales en Lima, como el Hospital Valle, que cuentan con pabellones más amplios. Sin embargo, comunidades de quemados, realmente pocos hospitales en el Perú lo tienen. Lo tienen, por ejemplo, el Instituto de Salud del Niño en San Borja y en Breña, tienen cada uno de ellos su área de unidad de quemados. También el Hospital Carrión tiene una unidad de quemados y el Hospital Almenara tiene una unidad de quemados para ese lugar. Más allá de esos 3 lugares no hay más unidad de quemados en el Perú, ¿no? Siguiente. Luego el tratamiento adyuvante que se realiza, como le decía, los protectores de bombas de Potrones para la mucosa gástrica. Se utiliza pues básicamente estos, pero también se puede usar lo que es la retintina, superfato, ¿no? Como protectores de la mucosa gástrica, sobre todo para prevenir las úlceras por estrés, ¿no? En cuanto al tratamiento adyuvante de soporte nutricional, ya no es tan adyuvante como se pensaba antes. En los últimos 50 años, la mortalidad de los grandes quemados ha disminuido casi un 80%, y gracias sobre todo al soporte nutricional. Entonces, ya no es un tratamiento adyuvante, ya es un tratamiento correspondiente, ¿no? Entonces, el soporte nutricional se hace a través del cálculo, a través de la fórmula de Curreri, se debe hacer el soporte nutricional, ¿no? Y se calcula de esta forma: 25 kilocalorías por kilogramo de peso más 40 kilocalorías por porcentaje del peso corporal quemado, ¿no? Se debe dar soporte nutricional a través de vitaminas, vitamina K, que se debe dar 10 miligramos al día. Usualmente se hace cada semana, intramuscular 3 a 5 días. Luego la vitamina C se debe dar todos los días. Eso a veces con dosis se van de 500 a 1 gramo al día, ¿no? Ya sea bioral o intravenoso, ¿no? Y oligoelementos como sulfato ferroso, como suplementos de zinc, ¿no?
y otros oligoelementos, ¿no? Entonces, se debe dar esta oportunidad. Eso va a mejorar notablemente el pronóstico del paciente. La desnutrición, por otro lado, va a aumentar las infecciones, va a determinar aumento de la estancia hospitalaria y obviamente, puede determinar la muerte del paciente. Siguiente. Siguiente. Hay áreas o lesiones especiales que son, por ejemplo, las quemaduras por frío, por agentes químicos, por ácido fluorhídrico, por alquitrán. Esas lesiones requieren un manejo especializado, ¿no? No es tema del día, pero lo vamos a mencionar un poquito. Por ejemplo, las lesiones por frío usualmente se dan en exploradores en zonas polares, ¿no? O en exploradores de alta montaña. Usualmente las zonas distales del cuerpo pueden haberse afectadas por estas lesiones, no solamente nariz, orejas y extremidades, como los dedos de las manos y los pies. Entonces, en estos casos se hace calentamiento inmediato por sumersión en tinas con agua tibia a 40 grados y se le va haciendo el calentamiento progresivo. Se cubre luego con gas estéril de manera para a su derivación. En lesiones por químicos, por ejemplo, se debe remover la ropa, hacer bastante lavado, primero el cepillado en seco de la piel del paciente, si la gente es en polvo, y irrigar con un antiagua. Nunca se debe usar o se debe trazar algún neutralizante técnico, porque eso causa reacciones exotérmicas que pueden causar mayor lesión del paciente. Tercer ejemplo, el ácido clorhídrico también se debe usar el carbonato de calcio para bloquear las lesiones por ácido clorhídrico. Estas lesiones penetran rápidamente en los tejidos que causan destrucción muy profunda de estos tejidos, ¿no? Entonces puede causar una hipocalcemia y un paro cardíaco en el paciente. Entonces, darle carbonato de calcio, infiltrarlo, va a promover que el paciente no haga estos cuadros tan severos, ¿no? Por otro lado, el uso del tran de brea, por ejemplo, en alfalfa, hace que muchos trabajadores, ¿no?, obreros puedan tener este tipo de lesiones. Entonces, se debe beber con agua fría, se debe beber con agua salinada y gasas para promover la rehabilitación y podemos lograr que el paciente tenga una mejor pronóstico especial. Siguiente. En quemaduras faciales, siempre debemos aprovechar la solución aleatoria. Debemos irrigar con bastante solución fisiológica y aplicar, por ejemplo, la tratamiento oftálmica en zonas palpebrales y oculares. Si me da procedimiento en quemadura de cadera auricular, quemaduras oculares, es que trabajar con solución fisiológica, usar un ungüento ocular y una evaluación por oftalmología. En quemaduras digitales también hay que adicionalmente colocar una sonda Foley, porque la zona se va a edematizar y puede haber una obstrucción o una uretra secundaria. La cura sería en lesiones por electricidad, debemos ver los puntos de entrada y salida, ¿no? Quitar alas y joyas que puedan ocasionar el efecto torniquete y eliminar el examen neurológico. A veces las lesiones pulmonares son grandes zonas insensibles o anestesiadas y lesiones duradoras secundarias a esta parte. Una función cardiológica, primeras 24 horas y un seguimiento de los 7 días